sea, la creación de la vacuna contra la fiebre hemorrágica para mí fue lo mejor que me pasó en la vida. El desarrollo de un tratamiento para la fiebre hemorrágica que logró el doctor Maistegui allá por los años 70 con un presupuesto prácticamente cero, en un ensayo clínico, y que es el tratamiento del cual disponemos aún hoy para los enfermos con fiebre hemorrágica. Son enfermedades raras que afectan a un número pequeño de personas. El Estado es el que tiene que estar a cargo de la producción de vacunas, dado que ningún laboratorio privado va a tener interés en producirla para 5 millones de personas. La fiebre hemorrágica argentina, junto con la aftosa, desarrollaron la virología en la Argentina. El Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Dr. Julio Maistegui, nació en medio de las plantaciones. Se creó con un objetivo muy puntual, que fue combatir una enfermedad que se presenta solo en la pampa húmeda: la fiebre hemorrágica argentina. Este edificio es testigo de aventuras y desventuras de un grupo de investigadores que detectó un virus y pudo controlarlo. Detrás de todos ellos, un Estado que apoya proyectos científicos, cuando puede o cuando quiere. El INEP se crea precisamente para controlar la fiebre hemorrágica argentina. Hacia la década del 60, la ciencia argentina había logrado hacer grandes avances, como identificar una nueva enfermedad que asolaba las pampas argentinas, la fiebre hemorrágica argentina. Junto con la aftosa, desarrollaron la virología en la Argentina. Argentina es un gran productor de maíz. En los desechos de estas cosechas anidan las lauchas de campo. Estas lauchas son portadores del virus que producen justamente esta enfermedad, conocida popularmente como el mal de los rastrojos. Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá. ¿Me contás qué es la Candid 1? Candid 1 es la vacuna que se utiliza actualmente desde hace algunos años para prevenir la fiebre hemorrágica argentina, conocida vulgarmente como mal de rastrojos. Todas las etapas de producción para arribar a la vacuna para prevenir la enfermedad se realizan en esta planta. El principal logro y por lo que se hizo mundialmente conocido el Instituto Maistegui fue por obtener en primera instancia un tratamiento eficaz para una enfermedad como esta y luego el logro de la vacuna que nos permite adelantarnos a la enfermedad con la prevención de la misma. El INEP se inaugura en el año 1978
sobre la base de un grupo de trabajo que ya había avanzado mucho en la investigación en el terreno, liderado por Julio Maistegui. El doctor Julio Maistegui fue uno de los principales impulsores en investigar esta enfermedad conocida como el mal de los rastrojos. Fue también el padre de la vacuna que previene la fiebre hemorrágica argentina. Hoy el INEF lleva su nombre. Y él visualizó la necesidad de instalarse no en Buenos Aires, digamos, sino en el medio de la zona endémica. Lo que aquí había era un parque con distintos viejos pabellones pertenecientes al ex hospital de Llanura, que era para el tratamiento de la tuberculosis. Y Maistegui me sacaba a mirar en esos pabellones y me decía, ¿usted ve acá el laboratorio? Y la verdad que no había nada de eso. Fue así como comenzó a mediados de los años 60 a generar lo que es hoy este instituto y que culminó, digamos, oficialmente su visualización con la creación en el año 78 con un decreto de Videla, que era, bueno, en ese momento estábamos en gobierno de facto, ¿no? Jorge Rafael Videla fue un dictador argentino, presidente de facto entre 1976 y 1981. Silvana, ¿vos presenciaste el día que se inauguró este lugar oficialmente? Y sí, presenciamos ese acto inaugural, bueno, con las autoridades militares de la época, porque obviamente al ser un decreto de Videla, bueno, no dejaba de llamar la atención. ¿Cómo era este lugar en esa época? Bueno, en esa época teníamos el pabellón que vemos acá al lado nuestro, que tenía 2 salas de internación de hombres y de mujeres, y el resto era parque, era un campo, digamos, sin ningún tipo de cerco perimetral. Se ha tenido que luchar mucho para conseguir los presupuestos para hacer todos los trabajos y las investigaciones que nosotros nos planteamos y que veíamos que se necesitaban. Entonces realmente Maistegui tenía que sacar subsidios y becas de una galera, sinceramente, para poder sostener todo este gran sueño. Entiendo que este lugar se divide en varias áreas de trabajo. ¿Cuáles son? Las 3 grandes áreas son investigación, producción y epidemiología. Rubén, ¿dónde se hace la vacuna puntualmente? El espacio físico es acá atrás, justamente detrás de esta sala de máquinas. El lugar es un área estéril, por lo tanto no podemos entrar. Alejandra, se las puede ver en acción. ¿Cuál es la principal tarea que hacen acá? Este es un laboratorio de biocontención del nivel 3, donde se hace manipulación de agentes virales que implican un cierto riesgo para el ambiente. ¿Qué significa que un laboratorio sea de nivel 3? Significa que se puede trabajar con organismos que pueden generar enfermedades en el individuo que está trabajando y es un moderado riesgo para la comunidad. Digamos que todo el trabajo actual comenzó de cero en este lugar. Fuimos realmente, creo que los primeros en Sudamérica en tener este tipo de laboratorio. Ya en los años 70, cuando hablar de la bioseguridad realmente era algo, no diría irrelevante, pero casi para la mayoría de los sitios. ¿Qué cuidados hay que tener para fabricar una vacuna? Este caso, como es una vacuna virus vivo atenuado,
sin esterilización final, toda la producción, cuando el producto está en contacto con el aire, tiene que estar estéril. Esta vacuna tuvo sus comienzos de producción en otro lugar. Sí, el desarrollo de esta vacuna se realizó mediante un convenio binacional con Estados Unidos. La razón de eso es porque en el momento que aparece la iniciativa de que sí o sí se debía encarar el desarrollo de una vacuna, Argentina no tenía laboratorios adecuados para este tipo de desarrollos, ni animales de laboratorio certificados, y una serie de requerimientos que deben cumplirse cuando se realizan estos trabajos. Mientras se desarrollaba la vacuna en los laboratorios de Estados Unidos, es importante destacar que Argentina estaba construyendo estos laboratorios. O sea que la decisión de que en algún momento la iban a fabricar acá estaba. Desde el comienzo mismo del convenio. Hola, Male. Hola, María Esther. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? María Esther, ¿me contás cómo fue el proceso para encontrar esta vacuna? Primero hubo que hallar una cepa que sirviera y luego un sustrato, en este caso un cultivo celular, donde el virus se replicara adecuadamente. La parte de los cultivos para encontrar el sustrato se hizo acá en la Argentina, pero la purificación del virus y encontrar la candidata para el virus fue en Estados Unidos. En el Instituto Sol, que específicamente se producen los primeros lotes de la vacuna que fue denominada Candid 1. ¿Por qué Estados Unidos apoyaba esta iniciativa? Estados Unidos y otras potencias del mundo miran todavía hoy a estos virus latinoamericanos y africanos como son los llamados agentes clase A de amenaza biológica. A Estados Unidos le interesaba esta vacuna porque para ellos era una enfermedad extraña, no existía nada más que en este país, y por una posible guerra bacteriológica. Y de hecho, nuestra contraparte en un laboratorio militar era desarrollar una vacuna para proteger a sus tropas. Y coincidimos en que Argentina tenía mucha urgencia en desarrollar una vacuna para proteger a su población. Y además el doctor Maistegui tenía un objetivo y estaba empecinado en lograr ese objetivo. Él vio que este era el camino. ¿Tuvo resistencias? Y en su momento fue cuestionado y seguramente lo que se objetaba era que no se hiciera en el país y se hiciera en el exterior. Ustedes buscaban el virus acá, lo mandaban a Estados Unidos y tenían que esperar a ver si resultaba. Nosotros mandábamos ratones infectados, allá se buscaba y se aislaba. Fue un proceso largo. El comienzo de las etapas de desarrollo son del año 79. Para 1985 se hace el primer ensayo llamado de fase 1, donde se busca demostrar que la vacuna no daña, solo eso. Se hizo íntegramente con voluntarios norteamericanos. Fueron 5 voluntarios que fueron inoculados con Candid 1, que estuvieron sometidos a condiciones de extrema cuarentena porque este virus es exótico en Estados Unidos. En diciembre de 1986, 14 voluntarios se inocularon con esta nueva vacuna en Pergamino. Uno de ellos fue Julio Maistegui, director del INEB. ¿Vos también fuiste una de las voluntarias? Fui voluntaria en el segundo grupo de vacunación. ¿Y cómo fue la experiencia? Para mí fue muy lindo porque tuvimos muchos años trabajando para esto y cuando llegó el momento de decidir, yo me presenté porque me parecía que me correspondía, era mi deber. ¿Vos fuiste voluntaria? ¿Había que tener algún requisito, algunos cuidados después? Las mujeres no podemos estar embarazadas ni quedar embarazadas por 3 meses y ese no fue mi caso. ¿Y qué pasó? Sí, al mes quedé embarazada. Cuando se hizo el estudio puente para enfrentar la vacuna nuestra con la de Estados Unidos, a ver si tenían el mismo rendimiento, mi hija fue voluntaria de vacuna. ¿Desde cuándo está disponible esta vacuna? La vacuna en Argentina se produce desde el año 2001. Gracias a la financiación de la por entonces Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, en el año 2003 se producen los 2 primeros lotes de Candid 1 generados íntegramente en el país. María Esther, ¿te acordás el día que dijeron acá está la vacuna? Sí, me acuerdo, fue el día más maravilloso de mi vida.
fue la culminación de algo muy importante, 20 años trabajando para esto. ¿Hubo festejos? Sí, por supuesto, con una buena cena donde la pasamos muy bien, todos los que habíamos trabajado en esto. Este tipo de desarrollos, casi por definición, son responsabilidad del Estado, porque Cándida 1 es lo que se llama una vacuna huérfana. De hecho, es una enfermedad huérfana. Se les llama huérfanas porque afectan a una población y a un área geográfica reducida. El costo de desarrollo de estos medicamentos y o vacunas es elevado y la industria privada en general no afronta este tipo de desarrollos porque la inversión del desarrollo no va a ser recuperada en la distribución. Una institución privada se va a hacer cargo, en este caso, de producir para 5 millones de personas, que es la población estimada a riesgo de fiebre hemorrágica. Tengo algunas fotos, quiero que las mires y te traslades a estos momentos, estos días. ¿Cómo era el trabajo diario? Muy entusiasta porque estábamos muy motivados. Estos son todos mis compañeros de trabajo de la parte de cultivos celulares. Nos sentíamos súper poderosas. Era lo más lindo que nos podía haber pasado en la vida. Con muy poco se logró muchísimo. Es una historia de trabajo y de construcción continua. Y cuando yo llegué estaba el edificio vacío. A medida que fueron transcurriendo los años empezó a llegar el equipamiento de diferentes empresas. El Estado nos había dejado sin apoyo, entonces tuvimos que empezar a armarnos todo el equipamiento nosotros mismos y aprender cómo funcionaba cada cosa. Todos desafíos. Todos desafíos, uno atrás del otro, porque no había nada. Éramos los primeros. Yo vi crecer este lugar. Cuando yo entré a trabajar en el año 78, éramos 25 personas y hoy somos casi 100. Un laboratorio reconocido mundialmente, una vacuna reconocida mundialmente. Y la pena más grande que tengo es que el doctor Maistegui, que fue... Esto me emociona porque él fue el armador de esto y no pudo ver su logro. No lo pudo ver, falleció antes. ¿Me puedes explicar cómo hacen con la producción y la distribución de esta vacuna? La vacuna Candy se produce íntegramente acá en el Instituto Maistegui. Este es el centro de stock nacional de la misma. Desde acá se distribuye a los centros de stock provinciales porque es una vacuna que debe ser estoqueada en freezer y desde los stock provinciales se hace una distribución mensual a los municipios. Hay un dato que no es menor, que la vacuna esta es gratuita para todo el mundo. Los vacunatorios están distribuidos en toda la zona endémica, que es básicamente norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Córdoba. ¿Y quiénes se vacunan? En principio, la vacuna estaba destinada a la gente que tenía contacto con la producción rural, gente de campo. A partir del 2007 ya está impuesta en el Programa Nacional de Vacunación. Mi hija se vacunó con esa vacuna. Mi vecino, mi pariente, es algo que no te puedo describir el orgullo que te da. En el INEV, además de descubrir la forma de prevenir esta enfermedad con una vacuna, descubrieron la forma de curarla. El tratamiento consiste en aplicar a los pacientes con fiebre hemorrágica argentina plasma inmune o de convalecientes. Ana, ¿cuándo se comprobó que este tratamiento era eficaz? Bueno, se realizaron estudios para poder determinar la eficacia del plasma en la década del 70. El tratamiento resultó eficaz y después, con la vacuna ya disponible, nosotros terminamos o disminuimos los enfermos a su mínima expresión. No habían estadísticas confiables en ese momento, pero se sabe que cada 100 afectados morían entre 30 y 50. Cuando aparece este tratamiento, cada 100 enfermos moría solo uno.
La enfermedad afectó a todas las clases sociales, el peón, el dueño del campo. Toda la gente que se enfermaba asistía acá, de manera que hemos atendido desde gente muy encumbrada o empresarios hasta peones de estancia, o sea, todos los grupos sociales. Incluso parte de la ciencia o la investigación en Junín se sostuvo por una fundación, la Fundación Ocampo, que surgió a causa de que uno de los miembros de esa familia, uno de los hijos, murió de fiebre hemorrágica argentina. En ese momento, gran parte del presupuesto lo destinábamos a cubrir las necesidades de la atención de pacientes, que incluía la compra de colchones, sábanas, sobrecamas, todos los insumos que requería la atención. Esta sala estaba llena de enfermos. Aquí, por suerte, curamos mucha gente, pero también murió mucha gente. Si alguien se enferma con esta fiebre, ¿qué pasa? Bueno, si alguien se enferma, lo que tiene que hacer, primero que nada, es consultar con el centro de salud más cercano. Nosotros acá en el Instituto Maistegui ya no asistimos pacientes, no tenemos salas de internación, pero sí tenemos una guardia de 24 horas, tanto para atender consultas telefónicas de pacientes, interconsultas de médicos o profesionales de la salud que lo requieran, pero sobre todo para entregar el tratamiento que es el plasma inmune. En general, ¿cómo se fue manejando el instituto entre Estado y presupuestos? Y bueno, transitamos, imagínate, en tantos años, épocas difíciles, algunas más que otras. Tuvimos dificultades en casi todos los gobiernos, te diría, y pasamos épocas buenas y épocas malas. Los sueldos eran muy bajos y realmente los hombres, si tenían que sostener una casa con estos sueldos, realmente no podían. Por eso las mujeres, como segundo sueldo de una casa, sí podían estar trabajando en el instituto. En general y hasta la actualidad sigue siendo, aunque no está Maistegui, sigue siendo un lugar con predominancia de mujeres. En sus inicios, de repente, los presupuestos en las épocas de hiperinflación nos lo consumía la hiperinflación. Uno contaba con un presupuesto y cuando lo quería ejecutar se daba cuenta que lo que tenía no servía para mucho. Estamos hablando de la época de Alfonsín. Y de la época, sí, de la hiperinflación, por ejemplo. Y hemos tenido momentos donde había detractores de este trabajo y, por supuesto, muy baja financiación. Ahí aparecía nuestra fuerza de equipo diciendo hay que llegar al ensayo clínico con el Producto Nacional. Así que cuando pudimos hacerlo en el año 2006 fue muy emocionante. En la década de los 90 vivimos momentos muy difíciles. Era la época del ministro Lombardo. Héctor Lombardo fue ministro de Salud y Acción Social durante la presidencia de Fernando de la Rúa. ¿Qué les dijo Héctor en ese momento? Bueno, fue un momento difícil porque a algunos voluntarios se les transmitió que los estábamos utilizando como conejitos de India. Eso realmente fue una complicación para poder avanzar en la vacunación. ¿Pero por qué dijo eso? Pienso que probablemente por desconocimiento, porque realmente el instituto se ajustó siempre y se sigue ajustando a todas las normativas vigentes para todo este tipo de estudios de investigación. ¿Qué pudieron hacer desde el instituto con todo lo que aprendieron a partir de esta enfermedad, la fiebre hemorrágica argentina? Habíamos adquirido una experiencia que fue y sigue siendo única en el mundo. Entonces, en la década del 90, a la vista de que nuestro objetivo estaba casi logrado, trasladamos el conocimiento que habíamos adquirido con la fiebre hemorrágica argentina hacia el estudio de otras enfermedades virales emergentes, es decir, con potencialidad de impacto. El Instituto Maistegui actúa como referencia nacional para el diagnóstico de dengue y de virus que son transmitidos por otros artrópodos como virus de la encefalitis de San Luis, virus del Nilo occidental, chikungunya y también para otros agentes como hantavirus y arenavirus, ¿no?
El gran expertise que nos brindó una enfermedad asociada a roedores como es la fiebre hemorrágica argentina nos permitió rápidamente y mucho antes de que estas infecciones por cantavirus aparecieran en las Américas a estar preparados para el diagnóstico. Formamos parte de un gran grupo que trabaja en ébola. Uno de los tratamientos sugeridos para el ébola es precisamente el plasma de personas que han tenido la enfermedad y han curado. En el 2009 hubo la epidemia más grande ocurrida en Argentina por dengue. Afectó prácticamente a 14 provincias argentinas y otra vez el estar preparados, digamos, con los laboratorios de referencia provinciales funcionando, nos permitió afrontar esta gran epidemia trabajando de lunes a lunes y 24 horas al día y una vez más resaltando la importancia de contar con ese recurso humano maravilloso que hace posible, digamos, este tipo de acciones, ¿no? En el 2013 detectamos diferentes escenarios donde se transmite la fiebre hemorrágica y hubo un escenario que estaba un poco desdibujado, que es el escenario viajero. Un grupo de población que se desplaza anualmente a la zona endémica de fiebre hemorrágica para trabajar en el despanojado de maíz. Son trabajadores migrantes estacionales, estamos hablando de un grupo de 20.000 personas. Nosotros vamos siguiendo los grupos de riesgo y determinándolos en base a la vigilancia epidemiológica de la enfermedad. El grupo de trabajadores golondrinas es un grupo que está vacunándose en este momento, como sigue vacunándose toda la población rural. Lo que se hizo es una coordinación para un programa de vacunación y educación para la salud para estos trabajadores y a fines del 2014 ya teníamos más de 10.000 personas vacunadas. Y lo que queremos es lograr el 100% de la cobertura, por lo menos en los próximos 2 años. Cuando la ciencia responde al mercado y genera dinero, se consigue apoyo sin problemas. Las complicaciones surgen cuando las investigaciones tienen un fin social y únicamente social. Es ahí cuando las políticas públicas tienen un rol fundamental. Para que la ciencia cure y prevenga, se necesita un Estado presente. Del resto se encargan los científicos.